¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, vale. Y yo comienzo la verdad no muy feliz. Quisiera estar más contento, pero no, hoy Mira no. lo que te llegó. ¿Qué Una es? carta. Oye, esta es la carta que yo estaba esperando, gracias. Pero ponte feliz, te llegó una carta. Ni siquiera sabes qué tiene adentro. Ponte feliz. Sí, gracias. No lo puedo creer, no. Jimena, buenas noticias. Ah, bueno. Esta era la noticia que yo había estado esperando durante mucho tiempo. Oh, gracias. Ok, bien, esa era mi introducción del día de hoy. Sí, cuando nosotros nos llega correspondencia nos ponemos felices, ¿verdad? Cuando nos llega un regalo nos ponemos contentos. Sí, cuando Servientrega toca nuestra puerta y aparece con una cajita, nosotros nos ponemos felices porque aparece un regalo. Pero cuando aquel pariente, quizás que vive muy lejos, que no vemos hace mucho rato, nos envía algún regalo, nosotros nos ponemos contentos. Entonces digamos que en este aspecto hay varios factores que afectan en mi alegría, la afectan positivamente. Uno, que yo no me estaba esperando eso, o quizás sí. Dos, que hay un mensaje, un paquete que está llegando a mí. O sea, eso es una bendición, es un regalo que me genera alegría. Y tercero, me ayuda a recordar que alguien lo envió y que alguien está pensando en mí. Eso es muy bonito. Y de eso tiene que ver nuestro mensaje del día de hoy. Pero antes de entrar al mensaje, vamos a orar. ¿Sí? Señor, te damos gracias por esta palabra, por este mensaje, amado Rey, que tú tienes para nosotros el día de hoy. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para que tú obres sobre nosotros y nos transformes. Padre, venimos ante ti, como lo digo siempre, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que no sabemos y que queremos aprender más de ti. Señor, y que este mensaje que yo vaya a recibir el día de hoy lo pueda multiplicar y lo pueda hacer verbo, lo pueda hacer acción y lo pueda llevar a cabo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Bien, comienzo contándoles la historia de dos personajes que están en este mensaje y que me llamaron mucho la atención. Bueno, les cuento a nivel personal, a mí me gustan mucho las biografías, ¿sí? A mí me gusta mucho leer sobre la vida de las personas que son influyentes en el mundo. Por eso leo tanto la Biblia, porque la Biblia está llena de biografías y tiene la biografía del principal líder de la historia, que es Jesús. Por eso me fascina leer esta hermosa biografía. ¿A qué voy? La historia del día de hoy tiene tres personajes principales como referente. Uno, nuestro amado y querido Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, quien escribió la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Era el hombre que Dios usó y reveló tantos mensajes para que nosotros conociéramos tanto de él, y que sufrió muchas calamidades. Al momento de escribir este mensaje, Pablo está literalmente preso en Roma por segunda vez. De hecho, está a punto de morir. Y él lo sabe, está siendo afligido, fue golpeado, fue escupido, le dieron el peor trato, y lo único que él hacía era predicar el evangelio. O sea, mi querido hermano, primer mensaje del día de hoy: si estás siendo golpeado, maltratado, humillado por predicar el evangelio, lo estás haciendo bien, ¿vale? Pablo nos da un referente de que sí se puede. Segunda persona que interviene en la historia del día de hoy se llama Epafrodito, ¿sí? Y es un personaje muy bonito. Ahí tienen un nombre, si aún no han pensado que
qué nombre ponerle a un hijo, a un sobrino. Ahí tienen una opción bastante chévere. Epafrodito. Bueno, Epafrodito es un hombre que nació en Filipo, ¿sí? De allá viene la historia de los filipenses. Nació en Filipo y en algún momento Pablo estuvo allí en Filipo predicando la palabra. No pudo avanzar mucho debido a que lo sacaron a piedra, pero algo dejó sembrado en ese lugar. Dicen que parientes de Epafrodito, inclusive Epafrodito, fueron impactados por el testimonio de Pablo, ¿sí? Y entonces Epafrodito siguió trabajando en el mensaje y predicando el evangelio. Epafrodito fue un hombre de mucha confianza. Cuando el pueblo de Filipo se entera de que Pablo está preso, entonces deciden hacer una colecta de dinero, ¿sí?, entre todas las personas de la comunidad, recoger un dinero y enviárselo a Pablo para sus gastos personales y me imagino que para pagar el abogado y eso. No sé si algunos en alguna oportunidad, ojalá que no, hayan tenido que interactuar con alguien que está en la cárcel. Darán cuenta que estar en la cárcel requiere de muchos gastos económicos, ¿sí? Pagar abogados, inclusive servicios de aseo, alimentación, muchas cosas dentro de una cárcel. Entonces estas personas reúnen un dinero. Ahora bien, ¿con quién enviarlo? ¿Con quién enviar un buen dinero? Bueno, con la persona de mayor confianza, ¿verdad? ¿Y ese quién era? Epafrodito. Ahora bien, no estamos hablando de unos pocos pesos. Si lo pusiéramos hoy en día, reunimos aquí una colecta y sumamos entre todos 8,000 pesos, pues uno dice, pues que lo lleve cualquiera. O sea, es como muy sencillo, ¿verdad? Pero aquí era mucho dinero, quizás millones al precio de hoy en día. O sea, era mucho dinero, o sea que no lo podíamos enviar con cualquier persona. Entonces es allí donde Epafrodito es enviado hasta Roma, desde Filipo hasta Roma. Ahora bien, ¿qué ocurre? Medios de transporte. No había avión, no había carros, ¿verdad? Entonces muy seguramente él o viajó en barco o tuvo que ir a pie. Desde Filipo hasta Roma eran más o menos 1,226 kilómetros de distancia, eran varios días caminando. En el camino pudo haberse encontrado con personas malas que pudieron haberlo robado, ¿sí? Porque a los nómadas les pasaba mucho eso, a las personas que estaban expuestos en la calle. Entonces sabemos que el sacrificio que iba a hacer Epafrodito era grande. Y Epafrodito llega hasta donde Pablo, le entrega el dinero, ¿sí? Le genera una alegría a Pablo. Y de eso tiene que ver nuestro mensaje del día de hoy. Le genera una alegría a Pablo. Y Epafrodito no se conformó con eso. Él hubiera podido dejar el dinero y devolverse, pero vio allí una necesidad y dijo, ¿en qué le puedo colaborar, Pablo? Y Pablo le dice algo tan sencillo como esto: tenemos que seguir predicando el evangelio. Y Pablo estaba en la cárcel. Y Epafrodito dice, cuente con eso. Y mientras Pablo estaba allí recibiendo revelación de Dios y escribiendo las cartas y los libros, Epafrodito estaba en la calle expuesto a predicar el evangelio. Y predicaba el evangelio, de hecho eso lo enfermó, pero también fue maltratado. Ese es uno de los personajes de los que vamos a hablar el día de hoy. Epafrodito generó alegría por su comportamiento, por su don de gente, por el mensaje y la ofrenda que trajo, la alegría que generó a Pablo. La otra persona es nuestro amigo Timoteo, ¿sí? Bueno, Timoteo se conoce con Pablo en una isla llamada Listra, ¿sí? Y ocurre que en Listra había llegado Pablo con Silas en un comienzo, ¿sí?, a predicar el evangelio, y no pudieron hacerlo mucho porque fueron apedreados y tuvieron que salir de allí. De hecho, Pablo estuvo a punto de morir debido a la golpiza que le dieron allí en Listra. Eso tocó el corazón de Timoteo, de su mamá y de su abuela.
Su mamá y la abuela de Timoteo le habían hablado a Timoteo mucho tiempo de principios, de valores y de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso digamos que hubo una afinidad con Pablo. Pablo y Silas vuelven, predican otro momento y se van. Pasan 2 años y vuelve Pablo, pero esta vez con Bernabé, nuevamente a esta isla llamada Listra. ¿Y cuál es la sorpresa de Pablo cuando ve que hay una congregación allí en la isla? O sea, hay una persona que literalmente se preocupó por seguir dando el mensaje y formó una congregación, una obra. Y la gente estaba predicando más de Cristo allí. ¿Debido a quién? A Timoteo. Nadie le dijo a Timoteo haga una obra. Nadie le dijo a Timoteo siga llevando el mensaje. Nadie. Él lo hizo porque le llegó a su corazón, porque él sintió la necesidad de que eso tan bonito de lo que le estaban hablando allí tenía que multiplicarlo. Y así lo hizo Timoteo. Claro, cuando Pablo lo ve dice, hermano, usted es valiosísimo. Y usted venga para aquí y se va conmigo. Y es allí donde lo invita. Timoteo, sabiendo que tenía que alejarse de su abuela, de su madre, quizás nunca más volver allí, sabía que lo que iba a hacer le podía costar inclusive la vida, pero no le importó y decidió seguir como su mejor escudero a Pablo. Qué linda historia, ¿verdad? Y estuvo todo el tiempo al lado de Pablo, todo el tiempo acompañándolo. Esto trae a mi memoria quizás personajes clásicos que nosotros conocemos como Don Quijote y Sancho Panza, ¿sí? Realmente el Quijote no sería el Quijote sin tener un Sancho Panza allí. O quizás un Batman junto con un Robin, su escudero de toda la vida. Batman no sería Batman sin el apoyo de Robin. Siempre se va a necesitar un escudero para la obra. Para la obra, ¿es claro? Entonces, y aquí ya comienza la historia. Viendo esta serie de personajes que con su comportamiento y con su obrar, lo único que hacen es generar alegría, ¿cómo no aprender de ellos? ¿Verdad? ¿En dónde está el secreto de estos 3 personajes para conseguir la verdadera felicidad? Nuestro mensaje del día de hoy titula La felicidad se puede aprender. La felicidad no se compra, la felicidad se enseña, la felicidad se transmite. Hago una reflexión. ¿Cuántos de ustedes quizás alguna vez han ido a un restaurante y se han sentido bien atendidos por alguien? Varios, ¿cierto? Y resulta que esa persona que nos atendió en ese momento generó en nosotros alegría. Esa persona nosotros la vamos a recordar bastante tiempo, porque esa persona afectó mi corazón positivamente. Y es verdad, una vez yo estuve en una conferencia en un restaurante finísimo por ahí en La Calera que se llama El Tramonti, ¿sí? Y resulta que allí había un mesero que nos atendió todo el tiempo, pero ese señor parecía el dueño del restaurante y nos atendió con una amabilidad que nos sorprendió a todos. Y de hecho se volvió referente para muchas charlas después de las que nosotros tratamos por medio de la venta de carros, que era el negocio en el que yo estaba en ese momento. Esa persona es una persona valiosísima, es una persona que cualquier persona de cualquier empresa desearía tener, porque es una persona que le transforma la vida positivamente a más de uno y uno se acuerda de él. También nos acordamos quizás de personas que por medio de sus acciones no nos generan tanta alegría, ¿verdad? Son personas que lamentablemente no tienen un comportamiento sano y uno dice, es mejor olvidar. Pero vamos a hablar de estas personas positivas. La palabra
que nos acompaña el día de hoy, o la cita bíblica, es Filipenses 2, del versículo 19 al versículo 30. Filipenses 2, del versículo 19 al versículo 30. ¿Ok? Vamos a leerlo. Dice: espero en el Señor Jesús. Es una carta que Pablo le está enviando a Filipo, a los filipenses. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente, atención a esta palabra, genuinamente, por el bienestar de ustedes. O sea, no es falso, no es hipócrita, ¿sí? No tiene doble vida ni doble personalidad, ni se muestra solo cuando hay necesidad, sino que lo hace todo el tiempo. Recordemos, Timoteo murió a su vida por el Evangelio, por la palabra de Dios. Continúo. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha. Vamos a hacer una pausa. Esta palabra, mi hermano, tiene tanto valor y para ese momento, porque digamos que todos somos hermanos en Cristo, ¿sí? Pero para que Pablo le diga a esta persona, a Epafrodito, mi hermano, o sea, casi mi sangre, o sea, tenemos el mismo sentir, es porque es una persona demasiado valiosa. Aquí empezamos a entender la importancia de estos dos personajes. Bueno, se me olvidaba decirles antes, Timoteo, tal fue la afinidad que tuvo Timoteo con Pablo, que Pablo, la última carta que él escribe, la última carta es primera y segunda de Timoteo, antes de morir. Imaginen la importancia de este Timoteo, o sea, no es un personaje cualquiera, ¿sí? Y esas cartas dicen literalmente, hablándole a Timoteo que por favor vuelva, porque él está a punto de morir y necesita ver a esa persona con la cual ha compartido tantos momentos agradables. En ese momento, Timoteo está nuevamente en Filipo y le manda la carta. No sabemos si Timoteo habrá alcanzado a llegar para verse nuevamente con Pablo. Lo cierto es que las últimas cartas fueron esas. O sea que no estamos hablando de un personaje pequeño, ¿verdad? Continúo, dice Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha. No solamente fue un simple mensajero al traer un dinero, ¿verdad? A quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que lo envío urgentemente para que ustedes
filipenses, al verlo de nuevo, se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestar. Esta frase diciendo honren a los que son como Él nos muestra la magnitud del corazón de Epafrodito. Es como si en este momento dijéramos honren a todo aquel que sea como nuestro pastor, entregado, trabajador, temeroso de Dios, cumplidor de los mandamientos y las promesas del Padre. ¿Sí? Sería exactamente lo mismo, es lo que viene aquí. Por eso Pablo lo respalda con estos comentarios. A Timoteo lo respalda diciendo: no cuento con nadie como Timoteo. Y a Epafrodito lo respalda diciendo: recíbanlo y honren a los que son como él. Toda persona que hace buenas obras es digno de ser honrada y de ser exaltada, ¿verdad? Mi padre fue militar, mi padre estuvo en el ejército durante 27 años y él como suboficial, y él tiene en su uniforme, se pegaba varias condecoraciones, varias medallas. Cada una de esas medallas las recibió por el buen trabajo y la buena obra que él cumplió en el ejército. Él no las reclamó, él no tuvo que torcerle el brazo al ejército y decirle: ¿qué hubo de mi medalla? No, tampoco se las ponía allí para decorar más su uniforme, no. Las tenía sencillamente porque se las había ganado. ¿Por qué? Por su comportamiento. ¿Por qué? Por su amor a la patria. ¿Por qué? Por su amor a la institución. Y constantemente el Señor en nuestra vida espiritual nos va regalando esas condecoraciones, esas medallas, esos trofeos que podemos lucir con orgullo dentro de nuestro corazón. ¿Seguimos? Entonces, con este estudio bíblico que estamos haciendo, con estos mensajes de los filipenses, con estos hábitos de la felicidad que Dios puso en el corazón de nuestro pastor para que nosotros trabajáramos, entendemos que hay 4 puntos que nos ayudan a ser felices. 4 puntos. Ojo, pueden ser muchos más. Sí, es cierto, no son los únicos, pero son 4 puntos referentes que nos ayudan a tener felicidad de acuerdo a este estudio o a este capítulo de la Biblia, esta porción que nosotros leemos. Y la primero es, y allí es donde llenamos la primera frasecita, donde dice: cambiar el enfoque de mí hacia los demás. Cambiar el enfoque de mí hacia los demás. Está sustentado por el versículo 20 y 21, donde dice: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses. ¿A qué voy? No podemos generar alegría si somos egoístas. Esto es lo que traduce esta frase: egoísmo. Si pensamos solamente en nosotros y en nada más que nosotros. ¿Sí? Pablo nos está invitando a que pensemos en los necesitados. Pablo nos está invitando a que le demos un pan a aquel que tiene hambre. Nos está invitando a que le prestemos nuestro abrigo a aquel que tiene frío. Nos está invitando a que le demos una medicina a aquel que está enfermo. Pero también nos está invitando a que llevemos una palabra de salvación a aquel que espiritualmente está muerto.
que demos vida. No pensemos en nosotros. Muchas veces nosotros venimos a la congregación a ver qué me da el Señor. Está bien, pero qué bonito sería venir a la iglesia para saber qué herramientas me da el Señor para utilizarlas con alguien que necesite. Quizás el mensaje que usted está recibiendo el día de hoy no lo necesita tanto, amén por eso. Pero quizás este mensaje sí lo necesita una persona de afuera, una persona que no viene a la congregación. Y es allí donde el Señor dice: piensa en los demás, no seas egoísta. Es una palabra un poco dura, pero es una realidad, no la podemos maquillar. ¿Vale? Segundo punto del día de hoy. Dice: convertirse en alguien en quien la gente confíe. Convertirse en alguien en quien la gente confíe. Alguna vez yo estaba trabajando con un pastor en unos proyectos y este pastor me sorprendió mucho cuando me dijo: Pedro, esto no lo hago con nadie, pero tome las llaves de mi casa, para que cuando nosotros no estemos usted pueda entrar y nosotros, digamos, y seguir con las labores, porque no se puede frenar en el proceso que estábamos llevando. Pero a veces yo no estoy, pero allí está la casa disponible, está el computador, todo lo que necesite. ¿Usted sería capaz de darle las llaves a alguien así? ¿Las llaves de su casa? Difícilmente, ¿verdad? Tiene que ser una persona de mucha confianza, de mucha confianza. Y esa confianza uno no la gana ni la reclama. Digamos que uno la merece por el comportamiento. ¿Sí? Los dineros en una iglesia no los puede manejar cualquier persona. Tiene que ser una persona de mucha confianza. En las grandes empresas, la persona que maneja los dineros o quien toma las grandes decisiones, o lo que llamamos el representante legal, es una persona de mucha confianza para el dueño de la empresa. Aquí nos está diciendo el Señor: seamos dignos de tener confianza en todos los demás. Eso genera alegría en varias personas, en muchas personas. Seamos dignos de confianza. Que si alguien nos dice: mire, le presto el carro para que vaya, haga una vuelta, esa persona sepa que su carro va a regresar tal cual me lo prestaron, inclusive lavado y hasta tanqueado de gasolina, porque me está prestando un servicio. ¿Cómo no valorarlo? ¿Verdad? Eso nos está diciendo el Señor. Seamos alguien en quien confiar. Para esto hay dos puntos aquí referentes de este tema. El primero dice: vivir con integridad. La palabra dice en Proverbios 25:13: tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje. Y aquí se me venía una palabra muy sencilla: chisme. No puede haber integridad en una persona chismosa. No puede haber integridad en una persona a la cual yo le confieso que estoy cayendo en pecado y esa persona va y lo publica en Facebook. ¿Verdad? Creo que poca integridad. O se lo comenta a los demás. Mire, le voy a decir algo, pero por favor no se lo diga a nadie más, porque es que y en menos de nada ya lo sabe todo el mundo. Eso no es una persona íntegra. Íntegra es esta persona que es lo que es, tanto fuera del Facebook como dentro del Facebook. Íntegro es una persona que es lo que es, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Esa es la persona íntegra.
Bien, y el otro punto que complementa esto es cumplir mis promesas. Señor, yo te prometo, Señor, firmamos un contrato, te prometo, Señor, que si tú me bendices, yo llego todos los días a las 9:30, todos los domingos a las 9:30 a la iglesia. Y no. Entonces, no cumplo la promesa que hago. Señor, no se preocupe, Señor, no se preocupe que yo me encargo de lavarle su carro. Ok, y cuando el jefe sale ve el carro igual de sucio. No se preocupe, no se preocupe que yo le pago ese recibo sin ningún problema. Cuente con eso. Y cortan el servicio. ¿Verdad? Hacemos, y muchas veces estamos haciendo constantemente promesas, ¿sí? Resulta que no es fallarle solamente a la persona, sino también a todo el que está al lado de nosotros, porque las personas ven ese obrar, ven ese comportamiento. Las personas nos están haciendo un análisis todo el tiempo de nuestro comportamiento, de nuestra forma de actuar, todo el tiempo. No crean, estamos en una esquina importante, el salón de aquí al lado, el parque, hay muchos referentes sobre nuestra iglesia. ¿Ustedes creen que al salir por esa puerta la gente no nos está observando? Todos. Entonces, si yo salgo de la iglesia finalizando el culto y allí en la esquina me pongo a hacer un grafitis en una pared, le tiro mi carro a una persona, entonces ¿estoy siendo digno de confianza? No, ¿cierto? No, que la gente está evaluando constantemente. Dice, mira, esa chica, ese muchacho va a esa iglesia y miren de verdad cómo está ayudando a este otro. Qué bueno. Ese loco tenía muchos problemas, muchos, y aceptó al Señor y se comprometió con Él, y véalo cómo está cumpliendo. Realmente es digno de confianza, porque está cumpliendo lo que pactó con el Señor. Continuemos. Tercer punto que nos recomienda el Señor en este mensaje: trabajar bien con los demás. Trabajar bien con los demás. Voy al siguiente punto. No estamos solos en este mundo. No. Siempre vamos a necesitar de las demás personas. Siempre. Venía a mí a un momento de nuestra vida, junto con mi esposa, cuando nosotros montamos un restaurante, ¿sí? Y resulta que para tener un restaurante hay que tener mucho sacrificio, dedicarle mucho tiempo, desde ir por la mañana muy temprano a conseguir las provisiones de lo que se va, ¿sí?, a preparar, hasta hacer el aseo, ¿sí?, y luego preparar los alimentos, servirlos y luego lavar los platos. Eso tiene un proceso bastante fuerte. Un restaurante para vender solamente almuerzos es casi todo el día de trabajo. La pregunta es, ¿yo pudiera hacerlo solo? No. Por lo cual me toca conseguir algo que se llama equipo de trabajo. Personas confiables, ¿sí?, personas que quieran trabajar en equipo. Y a nosotros nos costó muchísimo. Nos robaron, personas trataban mal a los clientes, era muy difícil, y le damos la oportunidad a una persona y a otra persona y a otra persona. A otro se le cortaba el agua en la cocina, o sea, no iba con la preparación de los alimentos. No puede estar allí, no podemos trabajar contigo, lo siento mucho. Hacer un equipo de trabajo no era fácil. Trabajar en equipo no es fácil, pero una vez se consigue, las proyecciones son enormes. Quizás por eso nuestro pastor se ha esforzado tanto en asignar funciones, en crear un equipo de trabajo valioso para que este mover del Espíritu Santo aquí dentro de la congregación fluya y haya un crecimiento, y el producto que se llama evangelio sea bien recibido por aquel que tiene hambre. Y es importante eso. Y esta es la referencia que hace aquí.
trabajar bien con los demás. Para eso hay 2 puntos claves. Primero, aprender a cooperar. Aprender a cooperar. Entonces, resulta que alguien tiene una labor más fuerte que la otra. Uno tiene que levantar y mover todas las sillas, el otro sencillamente tiene que organizar las hojitas. Ninguna labor es menos importante que la otra, pero una es más desgastante, ¿verdad? Entonces resulta que quien organiza las hojitas lo hace rápido, pero yo voy a cooperar. No, yo veo que ese trabajo está duro. Entonces, además, voy a ayudarle a mi hermano a organizar las sillas porque sé que es un trabajo duro. A eso se refiere esto. Y lo dice el versículo 25. Creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. La traducción del lenguaje actual dice, él ha trabajado y luchado conmigo. Mateo 5:9 dice, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Epafrodito le dice a Pablo, hermano, pues si está en la cárcel, predique en la cárcel y ya? No, es que se necesitaba predicar en muchos lados. Por eso Epafrodito, teniendo una libertad, ¿sí?, dijo, déjeme, yo me encargo de los que están afuera y usted se encarga de la parte de adentro. Hicieron equipo de trabajo, por eso lo valoró tanto, y valoró tanto la compañía de Timoteo. Segundo punto dice, aprender a ser considerado. Aprender a ser considerado. Dice la palabra, lo envío porque desde hace tiempo tiene deseo de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Como les comenté, a Epafrodito se enfermó, quizás por alguna lesión que tuvo, quizás porque no se estaba alimentando bien. No sabemos el motivo por el cual Epafrodito se enfermó, pero se enfermó. Y la gente en Filipo, ¿sí?, se enteró de que Epafrodito estaba enfermo. Quizás sus familiares dijeron, pobre mi chinito, y por allá y en esas condiciones, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Pablo se entera y dice, necesito que ustedes sepan que Epafrodito está bien, por eso se los voy a enviar. ¿Sí? No era fácil. Hace referencia a mí, o llega a mi mente cuando leía esta parte, lo que pasa en los hogares, en las familias, en las parejas, ¿sí? Que quizás el hombre trabajador sale, se parte la espalda trabajando durísimo para traer los recursos para la casa, y lo primero que quiere este hombre es llegar y que su mujer primero no lo reciba con 3 piedras en la mano, segundo lo consienta un poquitico, y tercero que le dé algo de comidita. Eso es ser considerado, ¿sí? Que mi esposa se quiso poner bella, fue al salón de belleza y entonces se hizo su peinado muy bonito y además se hizo el manicure, o sea, está bonita, está hermosa para nosotros, ¿verdad? Y resulta que entonces los hijos decidieron dejar todos los platos sucios ahí en la cocina. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Entonces los hijos, inclusive los esposos, decidieron dejar todo eso ahí. ¿Para qué? Para que ella los lave. Eso es ser desconsiderado. Considerado es decir, tú tranquila, estás bella, mantente así por favor, y yo lavo esos platos, organizo, saco la basura, atiendo la cama para alivianar la carga que la mujer tiene en el hogar. Eso se llama ser considerado. Eso es hacer equipo de trabajo en la empresa. Eso es hacer equipo de trabajo en la iglesia. Eso es trabajar bien con los demás. Amén. Bueno, y cuarto punto nos dice, vivir por algo que valga la pena morir. Esto tiene que ver con nuestro propósito. Vivir por algo que valga la pena morir. ¿Sí?
servir con felicidad, acatar los mandamientos de Dios, cumplir con los compromisos, multiplicar el evangelio. La pregunta sería, mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida por Él? Algo que genera alegría es vivir por algo que valga la pena morir. Dice el versículo del 27 al 30, es cierto que Epafrodito estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte, mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Marcos 8:35 dice, si entregas tu vida por mi causa, por causa de la buena noticia, la salvarás. Nos metimos como seguidores de Cristo en un proceso que no es fácil, ¿sí? Es más, voy a hacer una pregunta aquí que nos va a confrontar un poco. Levánteme la mano, por favor, los misioneros. Levánteme la mano los misioneros. Uno, bueno, gracias. ¿O lo hiciste por solidaridad? ¿Ah? Ok, vuelvo y hago la siguiente pregunta. Levánteme la mano los cristianos. Déjela arriba, por favor. Déjela la mano los cristianos. ¿Sí? Todos. ¿Sí? Ustedes mismos son misioneros. Porque misionero es todo aquel que predica el evangelio al necesitado. Misionero no es el que se va para el África a predicar el evangelio, porque esa nación está necesitada. Quizás su nación está más cerca de lo que usted cree. Quizás su nación está dentro de su mismo hogar, dentro de su misma familia, al lado con sus compañeros de trabajo, quizás con sus vecinos, familiares, amigos. Esos son naciones que están por conquistar. Y nosotros, como misioneros, tenemos que llevar ese mensaje de salvación a esa nación que tanto lo necesita. Eso es dar la vida por un propósito hermoso. Eso es vivir por causa de Cristo. Y si nos van a tirar la puerta, tíremela, pero nadie me calla. Nadie me calla. ¿Sí? Porque mi función es ponerle una sonrisa al rostro de Dios. No más y nada más que eso. Y Él se siente muy a gusto cuando yo predico su santo nombre. Eso es dar la vida por Cristo, ayudar al necesitado, llevar el mensaje de salvación, reflejarlo a Él por medio de nuestro comportamiento. Sí, he visto quizás a algunas personas que son fanáticas de un equipo de fútbol y se ponen su color, ya sea rojo, amarillo, verde, azul, pero se lo ponen y lo viven y lo reflejan y dan su vida por el equipo de fútbol, ¿sí o no? ¿Sí? Es más, hace tiempo leí una historia que me pareció chistosa y es un padre que le puso a su hijo el nombre del equipo de fútbol. ¿Conocen esa historia? ¿La han oído? Es verdad. Entonces uno dice, o sea, es un hombre que no le importa lo demás y da la vida por su equipo de fútbol. Algunas personas que se meten a esos multiniveles o redes de mercadeo y les cambia su forma de vestir, su todo, y se ponen el verdecito y salen y lo exhiben con orgullo. O sea, no importa. O sea, dan su vida por la red de mercadeo. ¿Será eso más importante que predicar a Cristo? ¿Será eso más importante que poner una sonrisa en el rostro de alguien? ¿Será eso más importante que dar alegría por medio de nuestro comportamiento?
por medio de lo que nosotros hagamos para los demás? Creo que no, ¿cierto? Creo que no. Y el Señor nos está llamando claramente a nosotros el día de hoy por medio de estos 4 puntos. Lo recordamos: cambiar el enfoque de mí hacia los demás, no egoísmo. Segundo, convertirse en alguien en quien la gente confíe, ser digno de confianza. Tercero, trabajar bien con los demás, equipo de trabajo. Y cuarto, vivir por algo que valga la pena morir, para lo cual valga la pena morir. En el ejército, los hombres que se comprometen con la lucha entregan su vida por salvar a una nación. Dios nos está llamando a ser miembros de ese ejército celestial, de ese ejército espiritual, de salir y hacerle frente al enemigo y llevar su santo nombre. Eso genera alegría. Entonces, para que las personas sean más felices, hay 5 puntos importantes aquí que yo resalto. Esos no están en sus apuntes, pero pueden anotarlos por ahí por un ladito, ¿sí? 5 puntos importantes para que las personas sean más felices. Primero, ser atentos. Segundo, ser consistentes, o sea, no desfallecer en el camino, continuar esta buena obra. Tercero, ser cooperativos, ser dignos de confianza, trabajo en equipo. Cuarto, ser considerados. Y quinto y último, ser valientes. Ser valientes a pesar de las circunstancias. Ser valientes. ¿Oramos? Oramos. Señor, te damos gracias ante todo porque tú eres grande, porque tú eres hermoso, Señor. Gracias, Padre Santo, por este mensaje, por esta palabra que tú has puesto en nuestro corazón el día de hoy. Gracias, Señor, por responder a esas preguntas que he tenido durante tanto tiempo. Gracias, Señor, por recordarme la importancia del servicio. El Señor nos lo hablaba fuertemente en el ayuno esta mañana, nos habló contundentemente del servicio. Y vuelve y nos habla el Señor contundentemente del servicio en este mensaje. Eso no es coincidencia. Eso es el Señor recalcando su mensaje. Le damos gracias, Señor, y nos disponemos. La palabra más peligrosa o la frase más peligrosa que nosotros podemos decir en el Evangelio es: heme aquí. Aquí estoy. Señor, mándame. Señor, envíame. Señor, yo quiero hacer por tu causa. Yo quiero comprometerme contigo. Te amamos, Rey. Señor, síguenos instruyendo. Sigue llenando nuestro corazón de alimento espiritual. Sigue llenando nuestro corazón de tu palabra. Pero, Señor, permíteme no ser ignorante ni egoísta frente a la necesidad de mi hermano, del prójimo, del necesitado. Permíteme ser ese canal de bendición que lleve alegría a aquel que lo necesita. Padre, tu evangelio es hermoso. No es fácil, pero es para valientes. Y gracias por tenernos en cuenta, Señor. Gracias por bendecir nuestros hogares, nuestra vida. Gracias, Señor, por bendecir a nuestros hijos. Gracias, Señor, por bendecir a nuestros pastores. Allí, Padre Santo, dale sabiduría, discernimiento, que traigan nuevas herramientas, Señor, para seguir trabajando aquí en la obra. Gracias, amado Rey Celestial. Te adoramos, te exaltamos y te damos la prioridad sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén, amén y amén.